¿Cómo es vivir en Montevideo, Uruguay? En anteriores videos estuvimos platicando acerca de cómo es la vida laboral en Uruguay, también de cómo era conseguir trabajo en Uruguay en la temporada alta. También vimos a unos argentinos que decidieron irse a vivir para Uruguay, a unos venezolanos también que contaban su experiencia de cómo era irse a vivir a Uruguay. Y hoy vamos a conocer cómo es el primer día viviendo en Uruguay de una chica, lo cual la verdad es que me llamó la atención. Sé que a lo mejor puede parecer un tema repetitivo, pero siempre salen temas interesantes y creo que ningún video tiene que ver con el otro. Al final siempre sacamos cosas diferentes. Al final de cuentas, Uruguay es como cualquier otro país de Latinoamérica, lo único que tiene a veces más cosas buenas que malas. Evidentemente no estoy diciendo que Uruguay sea perfecto, o sea, los mismos uruguayos me podrían decir cuáles son las cosas que pueden mejorar en su país, pero la verdad es que comparado con muchos países de la región incluso de toda Latinoamérica, Uruguay es de los más desarrollados y de los que más llaman la atención por lo mismo. Entonces no demos mucha introducción y veamos qué tiene para contarnos esta amiga, que es la primera vez que está en Montevideo, si no me equivoco, y pues nos va a contar cuál es su experiencia. Vamos a conocer Uruguay. Me encuentro en la parada de bus porque vamos a la Ciudad Vieja, una zona bastante turística de acá del Uruguay, y estamos esperando el bus 402 que se supone que debe detenerse justo aquí. Aquí el transporte público se paga o lo pagas con una tarjetita. En dado caso de que no la tengas o no la puedas comprar, puedes pagar con efectivo, pero te va a salir unos pesos más caro. Vamos a este de acá que se llama, que dice Ciudadela y que es el número 402. Miren, te dan este papelito que tenemos acá, que es como el boleto, y costó 52 pesos cada uno. 52 pesos. A ver, no sé cuánto está el peso uruguayo. Vamos a pasarlo a dólares para que sea más fácil. Un dólar son 40 pesos uruguayos. Ahora un peso uruguayo a quetzal, que es la moneda que yo vengo manejando. Y un quetzal son 5 pesos uruguayos. Ok, más o menos voy entendiendo. Quiero contarles algo sobre el pasaje, el costo del pasaje, y es que me parece caro, amigos, porque sacando cuentas en cómo hice yo el cambio de dólares a pesos uruguayos, me está saliendo este pasaje aproximadamente a $1.40. Tomando en cuenta cuánto cuesta un pasaje en otros países o en otras ciudades del mundo, me parece que este está bastante costoso. Sí, o sea, son aproximadamente, digamos, si lo pongo en quetzales, 10 quetzales. Ella lo dijo en dólares. A decir verdad, hasta hace un par de años, la verdad es que el pasaje aquí en Guatemala era mucho más barato. Pero desde que comenzó la pandemia, los buses aprovecharon, los dueños más bien, de la línea de buses, que son entidades privadas y que les vale lo que les diga el gobierno por lo visto, y al gobierno pues también les vale si a ellos no les afecta. Los del gobierno no se mueven en bus, pero decidieron subirle al precio del transporte, algunos al doble, otros más del doble, y después que ya se mermó la pandemia, de que ya no había más COVID, o por lo menos ya no tanto como en un principio, nunca disminuyó el precio. La gasolina en la actualidad está bajando bastante de precio, y aún así los pasajes o el precio del autobús está por las nubes. Básicamente está al mismo precio de Uruguay. La única diferencia es que aquí no ganamos igual que los uruguayos. ¿Qué opinan ustedes cuando normalmente puede costar entre 25 centavos de dólar o máximo $1? Aquí está en casi $1.50. ¡Y que nos bajamos! Bueno, y los buses de Uruguay están más cuidados. Ahí hay otra diferencia con nosotros. Esta estructura, este edificio en particular, me parece bastante bonito, además bastante único. Es lindo. Acá también está el museo, ahí mismo en esta edificación es el Museo del Tango. Vamos a acercarnos más hacia la plaza, a caminar. Ahorita me recordé una vez que hice un video donde estaba hablando del tango. No recuerdo si fue en Curiosidades de Argentina o en Curiosidades de Uruguay, donde hablé del tango, pero los uruguayos me dijeron así como es que lo que no sabes es que el tango es de Uruguay, y los argentinos decían que el tango es de Argentina. Yo la verdad es que no sé, me da igual sinceramente de quién sea el tango. No es como que vayan a ganar algo si dicen es de aquí o es de allá. Pero entre los comentarios había uno que decía que era una cultura rioplatense
Platense, algo así, que era como de las dos regiones, de Argentina y de Uruguay. No sé si de algún otro país, pero la región rioplatense era como la dueña del tango, por así decirlo. Que eso se me hizo un poquito más coherente a adueñarse un solo país de algo tan antiguo, por así decirlo. Pero en Uruguay tienen hasta un museo del tango. Muy bonito ese edificio, por cierto. Muy bonitos todos los edificios, son como contrastantes, algunos muy modernos y otros bastante antiguos, pero cuidados. Esta es la presidencia de Uruguay. Allá está el teatro más antiguo. A ver, les hago un 360 de la plaza. Qué bonita la ciudad. Para que sientan más o menos y vean lo que hay acá, cómo se ve. Contrastante, ¿va? Miren qué pintoresco este kiosco. Está lindo, ¿no? Acorde como a la vibra de la plaza. Este que tenemos acá más de cerca es el Teatro Solís. ¡Qué bonito! Miren qué belleza. Hubo una persona que estamos acá y conocimos, un uruguayo que se llama Adrián, que nos recomendó caminar esta calle hacia allá. Y nos dijo que 2 cuadras hacia allá nos vamos a encontrar una plaza más bonita que esta. Esas fueron sus palabras. Caminen hacia allá y lo van a ver. Así que vamos a caminar por acá, por esta callecita, según las recomendaciones de Adrián. Bueno, y confiamos en Adrián porque miren, se ve bastante bien. Nos dice que esta callecita es como bastante concurrida y con... A ver, si no me equivoco, la chica es de Venezuela, quizá por su acento, o al menos así me suena. Hay muchos venezolanos que deciden irse a Uruguay. Es un país que les queda cerca y muy bonito. Y seguro, era broma eso de que la van a asaltar, eso solo pasa aquí en Guatemala. Y que ese trayecto tiene que ser caminado sí o sí. Miren, esta callecita o esta calle por donde vamos caminando, llena de negocios, de comercios, de banquitos para que la gente disfrute de la calle. Y hay personas, miren, con arte, tocando instrumentos, por ejemplo. Y miren las estructuras, los edificios, la arquitectura, también muy, muy linda. La calle tiene así como estos callejoncitos. También, miren qué cool, ¿no? Muy lindo, ¿eh? Me gusta, he de decir. Tiene una vibra también Uruguay en esta zona bastante europea. Sí, como Buenos Aires, estaba ¿no? pensando. Son unas fachadas muy, sí, tal cual, muy europea. Las gorritas del Uruguay, por supuesto. El sol con una cara que tiene un nombre, no lo recuerdo ahora. Lo voy a poner ahí en el video, pero tiene un nombre. Sol de mayo. Esto se llama Peatonal Sarandí y lleva hacia la ciudad vieja y hacia el puerto, hacia el río, hacia eso. Vamos a ver, vamos a caminar hasta allá. Por supuesto, el tema de los mates acá también. Y de hecho hay como una disputilla, ¿no? ¿De quién es el mate? ¿Es argentino o es uruguayo? ¿No? Están con ese tema, pero bueno, acá también se consume muchísimo, al igual que allá. Creo que hemos llegado a la plaza que nos... Bueno, supongo que es igual que el tango. Se quieren adueñar de quién es el mate. Y al final la yerba mate, bueno, tampoco me consta, pero en teoría es de la región guaraní de los paraguayos. Pero quién sabe de dónde la yerba mate. Nos decía Adrián, una plaza llena de muchísimos árboles y unos árboles como bastante característicos. Esta plaza se llama Plaza de la Constitución. Linda plaza, me gusta el tema de estos kiosquitos tan únicos, el tema de que haya terracita, la gente comiendo, tomándose algo, le da buena onda, le da buena vibra al lugar. Hola, perdón que interrumpa, solo quiero recordarte que puedes dejar tu like, tu comentario y tu suscripción. Si te gusta el contenido y quieres apoyar el canal, puedes dar al botón unirse que está al lado de suscribirse. Y por último, rápidamente te cuento que existe un canal de Telegram en el cual puedes enviar tu sugerencia para reaccionar. Te dejo el enlace en la descripción. Ahora sí, continúa viendo el video. Vamos buscando un mercado que se llama el Mercado del Puerto, que es uno de los mercaditos o el mercado más importante de acá de Montevideo. En teoría nos dijeron que caminábamos por acá y nos los topábamos a final de calle. Miren, acá se siente una vibra bastante chévere, padre, guay. Fernet, 2 por 300 pesos. Vino en caja especial, 1 litro a 99. Me gusta que los anuncios, los avisos no son así como muy coloridos, sino que es tal cual negro y le ponen con su tiza y listo, no se complican mucho. Le da como una onda bien particular. Miren, me gusta este tipo de tienditas, miren, de fruterías, de mini markets. Y se respira una vibra como medio europea. No sé si lo pueden sentir. Pero sí, se ve como... yo percibo. Si lo miras así, sin obviamente
dejarte llevar por los rasgos característicos de la población, porque pues no es lo mismo un país con otro, pero si lo miras así de reojo, te da como aquella sensación de que estás en Italia, alguna zona de Inglaterra o incluso, o hasta el mismo Francia o España. Sí, da mucha esa vibra, sobre todo, y también como decía ella, con los rotulitos esos como de tiza, como de casi como que estuvieras viendo una serie. Desde acá. Y bueno, espero no ofender con este comentario, pero pues es lo que siento. Hemos encontrado el mercado del puerto. Es este que tenemos acá. Miren, algo rarísimo. Yo nunca había vivido esto y es que lo cobran cubierto. Aquí dice, no se cobra cubierto. Y es que cuando te llega como la factura de lo que comiste, ahí te dice cubiertos tanto. Y yo como que, a ver, ¿cómo me vas a cobrar los O sea que si me cobran los cubiertos me los puedo llevar para mi casa? cubiertos? Me pareció como algo bien particular, pero que pasa en esta zona del mundo y me parece súper, súper loco, ¿no? Porque bueno, tú pensarías que está incluido el tema de los cubiertos. Eso me llama mucho la atención. Que algo característico de este mercado en particular es que, bueno, primero está lleno de muchísimos restaurantes. Y lo segundo, un mercado bastante único porque es el mercado del puerto donde está el río, pero se come poco pescado. Aquí lo que se come es carne. Bastante carne. Así que miren, son restaurantes con full asador y lo que se viene a comer es eso no parece un mercado. Carne y más carne. Si vienen a este mercado, no crean que van a encontrar mucho marisco o mucho pescado. No. Aquí lo que van a encontrar es mucho humo y olor a chorizo, a morcilla, a entraña y a buena carne. Miren esto. A la madre. Sí, pues, bueno, yo en mi mente, yo la palabra mercado lo asocio más como a algo, no sé, como de mi país. Le voy a poner ahí alguna foto de un mercado de mi país que nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. Y si me dicen mercado del puerto, sí me imagino también como marisco, pescado y todo. Pero por lo visto es como una zona de restaurantes donde hay comida, donde hay como puestos de cosas, pero bastante moderno, pero también como colonial. No sé, es un contraste y una mezcla así en la ciudad muy bonita. ¿Por qué se llama el mercado del puerto? Puerto de Montevideo. Justo aquí frente al puerto de Montevideo vamos a tomar un bus para la Rambla o las Ramblas de acá de Uruguay para conocer. Exactamente la zona a la que vamos se llama Punta Carreta. Si yo no recuerdo mal, la otra vez me explicaron que una rambla es como el camino que hay en la playa. Creo que en Estados Unidos hay como una rambla muy famosa donde ponen hasta incluso juegos mecánicos y así. La rueda de la fortuna, bueno, creo que se le llama de otra forma en otros países, pero bueno, o sea, ponen ahí como muchos puestos de comida y así en las ramblas. Y yo no sé, yo creo que aquí en Guatemala no hay como una rambla como tal. A lo mejor se asemeja a algo, pero no, de hecho yo ni había escuchado esa palabra, pero en otros países por lo visto es como algo muy común. Ya estamos llegando, miren qué bonito. Bueno, ya caminando por la Rambla de Montevideo. Aquí estamos. Sí, ahí está la calle de la playa. Río de Plata. Qué bonito lugar. Arenita como de playa acá en el Río de la Plata. Me creerían si les digo que yo jamás en mi vida he ido a una playa donde haya ni arena café ni arena blanca. No conozco playas de arena café ni arena blanca. Las playas de mi país a las cuales yo he ido tienen arena negra. Y yo sé que para mucha gente eso es como algo exótico, es decir, como playas de arena negra. Pero para mí es lo que conozco y nunca en mi vida he ido a una playa de arena café o de arena blanca. Me gustaría, y sé que en Guatemala hay, sobre todo del lado de Izabal y todo eso, hay como arena negra, arena blanca, perdón. Pero como yo solo he ido del lado del Pacífico donde está Escuintla y todo eso, pues más o menos solo conozco arena negra. Pero siempre me ha llamado la atención conocer una playa así como en México, que también hay como playas con arena muy blanca o café, así como está en este lugar de Uruguay, muy bonito. Poca gente, amigos. Y si se preguntan si hay gente que se baña acá, está nublado. Pues sí, pero también muy poco. La mayoría de la gente está como nosotras, caminando a la orilla o a las orillas del Río de la Plata.
Y bueno, amiguitos, con el Río de la Plata de fondo, les digo que hasta acá el video. Pensé que era un mar, perdón, es un río. Es el Río de la Plata, muy bonito lugar. Muchas emociones en este video, la verdad es que me gustó, me dio como una vista más a Uruguay, más como coloquial, más caminando ahí de chill, me gustó bastante, está muy bonito. No hablamos tanto de economía y de esas cosas como en videos anteriores, yo les dije, cada video tiene su esencia y cada vez tocamos temas distintos. Hoy nos enfocamos más a los paisajes, a lo que vimos alrededor, a como ciertas características del país. Muy bonito Uruguay, no solo por cómo es de desarrollado y todo, que también, sino en sus calles, en su gente, en sus paisajes, muy bonito. En fin, espero que les haya gustado el video. Si tienen algún comentario, déjenlo allí abajito, con mucho gusto lo leeré. Ya me voy, pero no sin antes recordarle que aquí está saliendo mis redes sociales por si me quieren apoyar por allá. También se los dejo en la descripción, al igual que en la descripción va a estar el Telegram, al cual me pueden enviar las sugerencias para reaccionar, o también, si desean, les dejo un link a un nuevo canal que tengo de covers. En este canal no subo nada referente a esto, sino que son canciones que yo de vez en cuando decido ponerme a hacer algún cover, alguna versión distinta. Si me quieren dar la oportunidad de escucharlo, pues gracias, pueden ir, suscribirse y darle like si les gusta alguna canción. Si no, no pasa nada, aquí seguimos trayendo contenido como siempre, pero si quieren apoyarme por allá, pues bienvenido sea. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Nos vemos en una próxima ocasión en otro video que seguramente va a estar igual de interesante que este. Hasta la próxima, chao.